Bueno, seguimos. ¿Se ve y se oye bien? Sí, profe. Ok, gracias. Bien, entonces, ojo a donde llegamos, ¿verdad? Llegamos a que cuando tenemos una suma de cargas, entonces es una sumatoria, ¿verdad? Ahora veamos el punto 5, que es cuando tenemos una distribución continua de carga. Punto 5, campo eléctrico de una distribución continua de carga. Entonces, vamos a tener que, podemos escribir que el cambio en el campo eléctrico, entonces es la constante eléctrica por el delta de carga entre el R al cuadrado. Entonces, el campo eléctrico, ya dijimos, de una suma de una configuración de cargas, ¿verdad? Lo podemos expresar como, entonces, el delta Q sub I entre el radio al cuadrado en la dirección R. Entonces, para calcular el campo, simplemente tenemos que hacer el límite. La constante sale, entonces el límite de la sumatoria del delta Q sub I entre R sub I al cuadrado, aquí es R sub I también, en la dirección del vector unitario R, ¿cuándo qué? Cuando el delta de carga tiende a muy pequeño. Y este límite se convierte en una integral. Entonces, el campo para una distribución continua de carga es KE por la integral del diferencial de carga entre el radio al cuadrado en la dirección E. Entonces, este es el campo eléctrico total producido por una distribución de carga. ¿Qué es una distribución de carga? Por ejemplo, la carga en un conductor, los alambres esos que llevan la corriente eléctrica, o las placas de un condensador que hicieron hoy, ¿verdad? O la carga en una superficie cualquiera. Ok, entonces vamos a tener diferentes tipos de cargas, ok. Entonces, tenemos tipos de cargas. Entonces, podemos tener una densidad volumétrica de carga. Entonces, que por definición aquí está, vamos a llamar ρ. Y esto es igual entonces, la densidad volumétrica de carga es la carga total entre el volumen entonces esto implica
que el diferencial de carga de Q es igual a ρ por dV. Ok. Podemos tener una densidad superficial de carga que por definición la vamos a llamar ρ esta, y entonces esto va a ser igual a la carga total que tenemos entre el área total. Entonces de aquí vamos a implicar que el diferencial de carga es igual a la densidad de carga superficial por un diferencial de área. Y tenemos una densidad lineal de carga, que por definición la vamos a llamar lambda. Y esto va a ser igual a la carga total involucrada entre la longitud de la línea. Y entonces aquí esto implica que un diferencial de carga es igual a lambda, la densidad lineal de carga, por un dl. Ok, entonces viene otro punto que es el punto 6. Punto 6, líneas de campo. Ese punto es el que les voy a dejar de que ustedes estudien. Entonces voy a dejarles aquí la tarea. Estudiar la sección 23.6 que se llama líneas de campo eléctrico. Para que les quede bien claro el concepto de lo que son las líneas de campo. ¿Ok? Es un tema difícil de explicar virtualmente y en una pizarra. Entonces es mejor leerlos y verlas. Y entonces, que quede claro el concepto. Vean, por ejemplo, aquí. Voy a enseñarles digamos, aquí en el Serway, vamos a ver aquí. Aquí tienen la inducción que me decían ustedes, alguna. ¿Quién fue la que me dijo? ¿Quién fue? Berenice Fonseca. Usted fue la que me Sí. dijo, ¿verdad? Esto. Ajá. Bueno, eso es inducción. Esto es un tipo diferente de inducción, pero es inducción igual. Ok, entonces aquí vamos a pasarnos a la
a la 23 que les dije yo, 23.6. Y entonces aquí tienen la explicación de las líneas de campo. Bueno, yo lo tengo en inglés, no sé ustedes, pero en la biblioteca está en español y en... ok, entonces aquí están explicadas las líneas de campo para varias configuraciones, ¿ok? Entonces, Entonces, usted no nos puede compartir este libro. perdón, Que si usted no nos puede compartir el libro. es que es ilegal si yo se los doy y puedo tener algún problema porque esto me lo dio la escuela de física, pero ustedes lo pueden obtener de la escuela de física. Y está en forma electrónica en la biblioteca. Porque es el libro de texto que usa la escuela de física para todas las físicas. ¿De acuerdo? ¿Quién fue el que me habló? Sí, pero es que, digamos, la escuela lo digital, pero como usted lo tiene en PDF, entonces es como más fácil, digamos. ¿Cómo no? Sí. ¿Cómo? ¿La escuela lo da digital? O sea, digamos, uno tiene que meterse en una página, pero uno no puede descargar del archivo como tal. Ah, ya. Bueno, déjeme ver cómo hago, Kevin, y les aviso. Ok, entonces aquí están explicadas todas las líneas de campo y o sea, el modelo de líneas de campo es lo que el ser humano se ha inventado para explicarse la realidad que mide y que ve. Entonces lo que decimos es, bueno, deben haber líneas de campo y entonces así se comportan. Entonces, esto es lo que se llama un dipolo, esto que está aquí. Entonces, en un dipolo, las líneas de campo van de la carga positiva a la carga negativa en esta forma y se van hasta el infinito y vuelven por aquí, y etcétera, ¿verdad? Entonces, aquí les dejo para que estudien este concepto de las líneas de campo. ¿Ok? Bueno, muy bien. Sigamos. Entonces, vamos por la sección 7. Entonces, en la sección 7 vamos a relacionar la fuerza eléctrica con la fuerza mecánica, con la primera ley de Newton. Entonces decimos movimiento de una partícula cargada en un campo eléctrico uniforme. Entonces decimos, si tenemos una partícula de masa m y carga q en un campo eléctrico E, no, este no es. Entonces, podemos decir que la fuerza eléctrica ya vimos que es Q por el campo eléctrico. Y entonces, esa fuerza eléctrica que experimenta la partícula, podemos, si sabemos la masa de la partícula, relacionarla con la masa de la partícula por la aceleración de la partícula. Entonces, quiere decir que aquí podemos despejar la aceleración que va a tener la partícula. Y vamos a decir que es Q entre M por el vector E, el campo eléctrico. ¿Ok? Entonces, si el campo es uniforme, entonces su magnitud es constante
y su dirección también es constante. Y entonces la fuerza eléctrica también es constante. Y entonces la fuerza eléctrica es igual, el vector fuerza eléctrica es una constante. Ok, sección 8. Entonces es la ley de Gauss y campos eléctricos. No, perdón, esta no es la sección 8. Este es un nuevo capítulo. Entonces, el capítulo anterior, que llegamos hasta ese punto 7, ahí hemos establecido toda la teoría de los campos eléctricos. Bueno, ahora vamos a relacionar los campos eléctricos con una ley famosa que es la ley de Gauss. Entonces, en primer lugar, vamos a definir el flujo eléctrico. Ok, entonces teníamos el campo eléctrico y con él las líneas de campo. Ahora definimos el flujo eléctrico. Y vamos a decir que es la magnitud del producto del campo eléctrico por el área perpendicular al campo. Las unidades son Newton por metro cuadrado entre culombio. Entonces vamos a decir que el flujo, que vamos a usar la letra griega phi mayúscula, el flujo eléctrico es igual al campo por el área. Cuando el campo es perpendicular al área. Pero en general, vamos a definir que el flujo se puede calcular, el flujo eléctrico, como E por el área perpendicular a E. Y esto en general se puede escribir como E por A por el coseno que forma el área con las líneas de campo. Entonces, si aquí tenemos el campo eléctrico nuestro, ¿verdad? Y aquí tenemos caramba, qué difícil dibujar esto. Vamos a ver cómo le hago.
No, no se puede, lo voy a tener que hacer a mano. Entonces, aquí tenemos un área ¿verdad? Cuyo anormal es esta. Entonces, podemos escribir el área vectorialmente como el valor, la magnitud del área en dirección del vector normal n. Entonces, aquí tenemos un ángulo entre las líneas del flujo y la normal del, ¿verdad? Este es zeta. Entonces, el flujo eléctrico lo podemos escribir como la magnitud del campo eléctrico por el área y por el coseno de zeta. Entonces, este señor es máximo cuando zeta es igual a 0, porque el coseno de 0 es 1. Y es mínimo cuando zeta igual 90 grados, ¿verdad? Porque el coseno de 90 es 0. Entonces, para cualquier tipo de superficie, esta la podemos dividir en pequeños elementos de delta a sub i. ¿De acuerdo? Entonces, podemos escribir que el flujo eléctrico del elemento sub i es el campo en el elemento sub i por el delta de área sub i por el coseno del zeta sub i de ese elemento de área. Entonces esto podemos escribirlo en forma vectorial como E sub i punto delta área sub i. Entonces, sumando todas las contribuciones de todos los elementos de área, entonces el flujo eléctrico va a ser aproximadamente la sumatoria en I de todos los campos involucrados en cada una de las áreas involucradas. Y entonces lo que hacemos es cuando el delta del área tiende a muy pequeño, entonces el flujo lo podemos encontrar como la integral de E punto de A.
Entonces, para superficies abiertas, en el que cita, digamos, 0. Vamos a ver, cita. Digamos, 0 es menor o igual a cita. Y cita es menor o igual a 90. Grados. ¿Verdad? Digamos que en este caso, ¿qué es? Una superficie abierta en la que digamos, las líneas de campo vienen por aquí. ¿Verdad? Y tenemos una superficie cualquiera. Digamos, una superficie ahí cualquiera. Curva. Que el ángulo vaya de 0 a 90. O que esté entre 0 y 90, ¿verdad? Digamos que usted tiene aquí un elemento de área que está viendo para abajo aquí o para, digamos, en 0, ¿verdad? Digamos que este elemento tiene el área paralela, ¿verdad? Este elemento ya tiene como 30 grados. ¿Verdad? Y este elemento ya tiene todavía más. Entonces, en estos casos en que 0 es menor o igual a cito, menor o igual a 90 grados, entonces, en todos los casos, podemos calcular el flujo como la integral, ¿verdad? Entonces, en todos esos casos, y eléctrico, el flujo eléctrico es igual a la integral sobre la superficie de el campo punto dA. Ok. Para superficies cerradas, en que el ángulo va, ¿verdad? El ángulo va, cita 0 menor o igual a cita menor o igual a 90 o 90 menor o igual a cita. Aquí le faltó el grado, ¿verdad? Cita menor o igual a 180
¿Qué estamos diciendo? Que es una superficie cerrada. Es como por ejemplo, como un teledirigido, ¿verdad? Entonces, si tenemos nuestras líneas de campo, por aquí, ¿verdad? Entonces, tenemos una superficie cerrada. ¿Qué quiere decir una superficie cerrada? Como por ejemplo, un teledirigido, ¿verdad? Un teledirigido es como una papaya, así, ¿verdad? Y aquí, entonces los ángulos pueden venir desde cero, ¿verdad? Desde cero, digamos, por aquí, un delta de área que vaya perpendicular, perdón, paralelo a las líneas de campo, otro delta de área aquí, que esté entre 0 y 90, otro delta de área aquí, que está también entre 90 y 180, y digamos que tenemos uno aquí que está a 180, ¿verdad? Entonces, fíjense que para este rango, el flujo eléctrico es mayor que 0, ¿verdad? Porque el coseno oscila entre 0 y 1. En cambio, para este rango de ángulos, el flujo eléctrico es menor que 0, o sea, es negativo. Entonces, en general, podemos escribir que se cumple siempre, y entonces el flujo eléctrico es la integral cerrada de E punto de A. Y esta integral se resume a la integral cerrada de los campos normales multiplicado por dA, ¿verdad? Donde EN es la componente normal a el área. Y entonces el flujo neto ¿qué es? Conceptualmente son las líneas de campo saliendo menos las líneas de campo entrando.
Ahora cuando resolvamos problemas se les va a aclarar un poquito más el asunto. Tal vez ahora está un poquito confuso, pero no se preocupen que ya ahorita con los problemas se va a aclarar. Bueno, entonces vamos a entrar a la ley de Gauss en la próxima clase porque ya son las 3:55. Increíble cómo se me fue esta clase. Bueno, nos vemos entonces. Les aviso. Ok.